Hola, soy Gustavo Niño y voy a desarrollar el taller Técnicas aplicadas para arreglo y composición en la guitarra. Evento apoyado por el Ministerio de Cultura y desarrollado por la Fundación Minerva. Para darle continuidad al taller anterior que trató sobre la armonía básica aplicada en la guitarra, en este taller vamos a ver los diferentes procedimientos metodológicos para la elaboración de arreglos y también para la composición. Primero, hagamos una reflexión de qué es ser arreglista y qué es ser compositor. Pienso que cuando uno ya toma esas facetas o esas dinámicas o esa labor precisamente, es el cúmulo de toda la experiencia que ha tenido como músico y principalmente como intérprete. El arreglista y el compositor no surge de la nada. Precisamente es como el resultado de todas esas vivencias, de todos sus análisis, de toda esa vivencia, de muchas músicas o un determinado estilo, porque no necesariamente tiene que, abarcar todo. Pero yo sí pienso que de todas formas, cuando se tiene mucho conocimiento sobre muchas músicas, llamémoslo así, ya sea de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes épocas, diferentes estilos, pues eso enriquece. Porque lo que ayuda es como a abrir más precisamente la visión de la música y no solamente centrarse en un tipo de música. Entonces, pienso que de todas formas uno sí debe formarse precisamente para eso. No se puede enseñar a componer, pero sí se puede describir como la cantidad de información que se debe conocer y mejor aún si se domina. Para ser más específico, en los tres términos que se relacionan con el concepto de arreglo, voy a explicar en qué consiste entonces la adaptación. El mismo término adaptar quiere decir que se va a condicionar una forma a otra, pero que no va a perder su propia esencia. Entonces, en música, el término adaptación o el concepto de adaptar quiere decir de que una música que está escrita en un determinado formato instrumental o vocal también podría ser, y que se pasa a otro diferente. El mismo término arreglo es un poco como feo, ¿no? Pareciera que quisiera decir de que algo está mal y lo vamos a mejorar o lo vamos a arreglar. Pero no, aquí simplemente es como una visión, una mirada diferente de una música que se escribe para un formato y se pasa a otro. Uno de los grandes ejemplos que puedo dar para esto es la obra Cuadros de exposición de Modesto Mussorgsky. Fue una obra escrita para piano, pero es más conocida la versión para orquesta, que la hizo Mauricio Ravel. Entonces, lo que aquí ayudó en esta nueva versión es como a clarificar los posibles colores que estaban implícitos en esa música y que a través del piano de pronto no van a ser tan claros, así como lo llevó este gran maestro. Bueno, estamos hablando de Ravel, uno de los grandes instrumentadores de toda la historia. El otro concepto ya sería el de versión, que quiere decir de que este arreglo, el arreglista tiene un poco más de libertad de cambiar algunos aspectos de la música. Sin embargo, el ideal es que no pierda precisamente la identidad de esa música, que no se transforme en algo que sea completamente diferente. El otro aspecto ya tiende más como hacia la composición, que es la paráfrasis. Entonces prácticamente es como una versión libre de un arreglista sobre otra obra. Se conocen muchas obras así. Por ejemplo, están las variaciones para piano sobre un tema de Paganini escritas por Rachmaninoff, en donde él toma precisamente el tema del Capricho 24 para violín y lo convierte también en otro tema con variaciones, pero obviamente con su propia mirada, su propia sonoridad, sin necesidad de copiar o de contextualizar precisamente la sonoridad
en la época que se escribió la obra. Cuando ya estamos en la función de hacer un arreglo de una obra determinada, pienso que primero hay que tener una planificación de lo que se va a hacer. ¿A través de qué? De un conocimiento precisamente de ella misma, de la obra. Toda la música siempre van a tener los mismos aspectos fundamentales en los cuales está construida la música. Hay unos aspectos que tienen que ver con el contenido de la música y otros aspectos que tienen que ser o que van más bien ligados como al aspecto interpretativo. Pero que estos aspectos realmente no afectan al contenido. Los aspectos de contenido tratan principalmente o se basan en tres cosas: la forma y la estructura, la melodía y la armonía, siendo ellos, la melodía y la armonía, los que hacen precisamente la forma y la estructura. En los aspectos interpretativos se encuentran la dinámica, la gógica, el timbre, la articulación, y hay un quinto aspecto que puede estar ligado tanto en el contenido como en el aspecto interpretativo, que es la ornamentación. ¿Por qué? Porque la ornamentación también es una forma de desarrollo musical, en la cual puede estar basada una obra inclusive, ¿no? Yo diría que se asemeja mucho, por ejemplo, al tema con variaciones. Sin embargo, cuando esa ornamentación se encuentra dentro del aspecto interpretativo, en donde, digamos, la música, a través de ella, se busca que se mejore, o que se luzca, o que se destaque en ciertas cosas, entonces pasa más a un plano interpretativo. Cuando el arreglista ya tiene un conocimiento o una idea general de la obra precisamente a la que va a arreglar, este plan precisamente le da las opciones de qué va a hacer con ella. Entonces entran ya específicamente los aspectos compositivos, que pueden ser o la repetición, la variación, la derivación, el contraste y la diversidad. La repetición, digamos que es como el elemento más simple de todo. O sea, el hecho de repetir simplemente es volver a hacer algo igual. Incluso es interesante porque el hecho de repetir es la forma de generar mayor impulso. O la repetición también nos sirve para fundamentar algo que de pronto se encuentra dentro del transcurso del tiempo de la obra un poco lejos. Entonces el hecho de que vuelva a aparecer de la misma manera ayuda al oyente a identificar como la coherencia que puede tener ese contenido en ese momento. Entonces digamos que la repetición ayuda a reafirmar. En el periodo barroco, por ejemplo, la repetición se utilizó de una manera precisamente para darle como movimiento a la música, a través del Vorspannung, en el cual el hecho de repetir la idea, pero se repetía de una manera escalonada, ya fuera de forma ascendente o forma descendente, en diferentes planos tonales. Entonces eso ayudaba precisamente como a darle movimiento o impulso a la música, o generar como una expectativa de, bueno, se repitió tantas veces, ¿y ahora qué viene? Con relación a la variación, digamos que es la forma en que esa repetición puede ser vista de otra manera. O sea, es una modificación de la repetición. Usualmente, digamos, el concepto que viene desde muchos siglos atrás, incluso desde Palestrina, en el cual decía todo lo que se repite nunca se debe hacer igual. Sin embargo, yo digo, depende.
El otro término es la derivación. La derivación consiste en que, digamos, lo que se expone como un referente no necesariamente tiene que volverse a repetir o vuelve a aparecer, sino que se puede tomar algunos o algún elemento de ese referente para que surja una nueva música. Entonces, digamos, aquí ya hablamos es como de una transformación de ideas, ¿no? Mientras que la variación es el mismo referente, el cual está modificado. Igualmente son formas de desarrollo musical. Los otros dos aspectos, que son contraste y diversidad, pues la misma palabra, digamos, contraste, significa como contraponer cosas. Sin embargo, el contraste, digamos, funciona mucho mejor cuando las partes que se contraponen son diferentes, pero a la vez son complementarias. En cambio, la diversidad no necesariamente cumple con esa idea, sino que los elementos son diferentes, pero pueden seguir uno tras de otro sin necesidad de tener como una relación entre ellos. Obviamente, si hay mucha diversidad, se puede tender a la incoherencia. Cuando ya vamos a hacer la práctica del arreglo sobre la guitarra, y más aún cuando se va a pensar, digamos, en una música que se va a tocar sola, o sea, no un acompañamiento, sino una música que va a ser exclusivamente para un solista. Es decir, aquí tenemos que tener el concepto de una melodía muy clara, un acompañamiento y un posible bajo. Uno de los, aspectos en los cuales uno debe, clarificar o indagar precisamente para hacer el arreglo o la adaptación es la tonalidad, porque no todas las tonalidades funcionan muy bien para la guitarra. No quiere decir de que no se pueda tocar en esas tonalidades, sino que por la misma mecánica que funciona el instrumento, puede generar agotamiento en la mano izquierda, principalmente. Entonces, por eso la guitarra en cierto modo prevalecen como, no digamos tonalidades, sino más bien buscar de que se puedan utilizar, por un gran tiempo las cuerdas al aire. Que eso también precisamente ayuda como a la misma física del instrumento en su resonancia. Entonces, yo aconsejo que cuando se vaya a hacer el arreglo o la adaptación de la obra que se escoge, primero se tenga en cuenta como cuáles son las notas más agudas, para ver también en el registro que se puede adaptar, porque digamos, a pesar de que la guitarra tiene también esta tercera posición, pero es una sonoridad en cierto modo como un poco percutida, o sea, no es como la sonoridad natural de la guitarra, llamémoslo así. No quiere decir que no se pueda tocar ahí, sí, claro, pero no es el color como característico. Además que también esta misma posición es bastante incómoda y puede agotar o generar muchos ruidos a la hora de tocar. Entonces, primero va a ser como un bandeo precisamente de la obra para descubrir cuál es el registro más agudo y también cuáles son las notas más graves, para ver en qué registro se puede encasillar precisamente la obra. Otro aspecto importante es la textura, o sea, la textura de la obra que vamos a arreglar. ¿En qué consiste la textura? La textura se relaciona con las voces o las líneas melódicas que tiene la obra. Quiere decir de que determinado tipo de repertorio va a ser más complejo de adaptar. Por ejemplo, es muy interesante la música que se escribió, por ejemplo, en el periodo barroco o en el periodo renacentista, principalmente en el periodo barroco, la música que se escribió para laúd.
Este instrumento tiene o tenía una afinación diferente a la guitarra y se escribía en lo que se denomina como tablatura. La tablatura es un sistema de notación en el cual el compositor o el transcriptor, a través de líneas que significaban las cuerdas, y a través de números y letras nos indicaban precisamente la posición de los dedos. Entonces, al tener una afinación diferente, se vuelve muy compleja la adaptación de muchas obras escritas para laúd barroco para la guitarra. ¿Por qué? Porque, digamos, si el compositor dominaba muy bien su instrumento y lo tocaba muy bien, obviamente explotaba como muchas características de él, así como se hace en la guitarra. Por ejemplo, hay sonoridades que son muy como del instrumento, ¿no? Este tipo de sonoridad nos genera un estado, no sé, una conformidad de cómo suena el instrumento, ¿no? Que de pronto si uno lo lleva a un piano, sí, lo puede reproducir, pero de pronto no tiene la misma calidez o el mismo timbre o la misma sensación como si lo tiene la guitarra.